Ser podcast. Puigdemont exige una amnistía para empezar a negociar la investidura de Pedro Sánchez, pero no plantea como condición un referéndum de independencia en Cataluña, que habría sido un muro insalvable para el PSOE. Existía la posibilidad de que hoy Puigdemont hubiese salido ahí como ha salido en Bruselas y dijera: exigimos una consulta y una fecha concreta antes de sentarnos a negociar. Bueno, esto no lo ha hecho. Puigdemont baja el tono, ya no habla como ha hablado durante los últimos años de Estado fascista, de Estado represor, se abre a negociar y centra su reivindicación en la ley de amnistía, que es algo que en la práctica se daba ya por hecho desde hace semanas. Es algo relativamente amortizado para un porcentaje amplio de los votantes progresistas, votantes que quieren que haya un gobierno de izquierdas y para eso tiene que haber una investidura, votantes que están dispuestos a taparse la nariz en esta negociación de la investidura si a cambio se logran 4 años más de un gobierno que impulse políticas progresistas, políticas redistributivas que mejoren la vida de la gente. Pero es cierto que el independentismo catalán lo pone muy, muy difícil. Ya no solo por las condiciones, ley de amnistía no está mal, sino porque el señor que hoy estaba hablándole al mundo desde Bruselas sobre los dilemas de España, las legitimidades y los acuerdos históricos, jactándose de tener la llave de todo, este señor es alguien que representa a un partido, Junts, que en las últimas elecciones sacó 1/3 de los votos que obtuvo el PSC en Cataluña, 1/3. Los socialistas, 1.200.000 votos en Cataluña. Junts, 390.000 votos en Cataluña. Es más, Junts tuvo menos votos que el PP en Cataluña en las elecciones generales, 76.000 votos menos que el PP. Y desde esa posición, hoy Puigdemont hablaba de hacer valer los intereses del pueblo catalán. Es más, ha advertido a las claras de que Junts no renuncia a la unilateralidad. Dice: no renunciamos a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer los intereses del pueblo catalán. Obviamente hoy Puigdemont tenía que salpicar de épica indepe su discurso para justificar ante los suyos que no exija un referéndum que muchos le piden, pero ahí está su no renuncia explícita a la unilateralidad. Lo dicho, que Puigdemont exige la amnistía pero no el referéndum, que él mismo ha reconocido, y esto no es menor, que el marco de la negociación es la Constitución. Él dice: mis propuestas están dentro de la Constitución, no me pueden decir que no, están dentro de la Constitución. Así que él mismo reconoce que el marco, el terreno de juego es la Constitución y que por tanto hoy es más probable que ayer, y esto no se le escapa a nadie, que haya investidura de Sánchez sin que Junts la dinamite. Y quizá dentro de un tiempo se vea más nítidamente que ahora que todo esto es un movimiento a largo, con esa audacia de la que habla el gobierno para dejar atrás el procés. Pero ahora mismo, Puigdemont mediante, cuesta fijar la atención en algo distinto al tamaño de ese sapo que se va a tener que tragar el progresismo. Y luego está la factoría de bandazos Génova, Feijóo, que consiguió desconcertar y cabrear a buena parte de los suyos, anunciando una reunión con Junts. Después de años poniendo a Junts como el anticristo, hoy va y dice Feijóo que ya no se va a reunir con Junts, porque han escuchado que piden la amnistía. Hombre, Junts pide la amnistía casi desde su fundación. Debe ser Feijóo el único español que no sabía eso. Lo que pasa es que en el PP han encontrado la coartada perfecta hoy para salir del embrollo en el que ellos mismos se habían metido y que tenían llamas aparte del PP catalán y del resto de España también. Y mientras tanto en Murcia, con quien sí se reúne y pacta y firma el PP es con Vox. Hoy han firmado el acuerdo programático con Vox, el acuerdo con el que van a gobernar PP y Vox en coalición y en el que vuelven a evitar hablar de violencia machista o violencia de género. Despachan el asunto de la violencia contra las mujeres en el mismo punto en el que hablan de la violencia que sufren los niños y la violencia que sufren los mayores. Y además en ese acuerdo programático anuncian un cambio legal que les permitirá recortar la financiación de los sindicatos, cosa que ya han hecho en Castilla y León. Es muy llamativa la fijación de Vox con los sindicatos, que es como se vertebra la lucha organizada por los derechos laborales. Es muy llamativa esa fijación de Vox, sobre todo cuando ahora ellos van a trabajar, pero bien además. El PP les está dando trabajo a Vox allá donde puede, en media España.
a esta hora de la noche seguimos recopilando información sobre un movimiento bursátil muy importante aquí en España. Se ha confirmado hace una hora. Arabia Saudí, el grupo saudí STC, se convierte en el primer accionista de Telefónica. Entra con 2.100 millones de euros, compra participación del 9,9%. Javier Ruiz, jefe de economía de la SER, ¿cómo hay que interpretar esto? Ruiz, buenas noches. Lo fundamental, ¿qué tal? Buenas noches, Aimar, es que Arabia Saudí puede comprarse casi cualquier cosa. Un 9,9% de Telefónica es poco dinero para quien compra. Se han gastado 2.100 millones en ser los primeros accionistas de la compañía, pero quien compra, STC, el capital saudí, por entendernos, vale 49.000. Así que lo primero que hay que leer en este movimiento es que Arabia Saudí tiene dinero para comprarse lo que quiera en el planeta. Y esto es lo que acaba de demostrar con una entrada de un 9,9% del capital de Telefónica, un 4,9% en acciones directas y otro 5% en derechos de voto. Así que ahora mismo no es el accionista mayoritario, pero sí es el primer accionista. 1 de cada 10 votos están en manos saudíes. Y a partir de ahí, comunicado a la CNMV en el que el grupo STC, el grupo saudí, lanza 2 mensajes, uno al gobierno y otro a la propia Telefónica. Al gobierno le dice literalmente que no pretende comprar toda Telefónica. Literalmente dice: no tenemos la intención de adquirir el control o una participación mayoritaria en Telefónica. Lo que está diciendo es: esto es una inversión financiera, no nos vamos a comprar la compañía entera, no vamos a hacer Telefónica Saudí. El gobierno podría frenar eso, tiene una acción de oro, pero este es un mensaje muy claro a quienes están leyendo la entrada de Arabia Saudí en España. Y el segundo mensaje, a la cúpula de la compañía. Dice: la inversión refleja la confianza de STC en este equipo directivo, en su estrategia y en su capacidad de crear valor. En castellano, Aimar, no va a haber ceses. Así que, ¿cómo leemos todo esto? Leemos todo esto como lo que es. Arabia Saudí se había comprado el fútbol, se compró después el golf y acaba de comprarse lo que puede de Telefónica, un 10%, primer accionista de la compañía. Te escuchamos si hay novedades, Ruiz. Hasta luego. Un abrazo. En la mesa del análisis, esta noche, Esther Palomera, adjunta al director del diario.es. Palomera, buenas noches. Muy buenas noches, Aimar. Diego Garrocho, jefe de opinión de ABC, profesor de Ética y Filosofía Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Garrocho, muy buenas. Buenas noches. Y Jesús Maraña, director editorial de Infolibre. Jesús, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y en la contra de Hora 25... un historión hoy, el de un grupo de alumnos de la Facultad de Mayores de la UNED, de la Universidad a Distancia, que ha registrado en el rectorado de la universidad una petición para que le renueven el contrato a su profesora del curso de escritura creativa. Esta señora tiene 70 años. El alumno que ha registrado la petición tiene 80 años. A la profesora no le renuevan el contrato por su edad. Y los alumnos están diciendo: nosotros podemos ser alumnos mayores y nuestra profesora no puede tener 10 años menos que nosotros. Ella, la profesora Pilar, hoy en las puertas de la UNED. ¿Por qué pueden aprender los mayores y los mayores no pueden enseñar? Este es el razonamiento. Si esto crea un estado de reflexión en la sociedad, y si crea un estado de reflexión en la UNED para recapacitar y rectificar este error, pues me parecerá maravilloso. Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. ¿Tú tienes respuesta a esto? ¿Por qué los mayores pueden aprender pero no pueden enseñar? Hoy no hay respuesta. Hoy Carmen Borrego ha dicho una frase de su madre, María Teresa Campos, en el tanatorio: no te retira nadie, te retira el público. Y a mí el público no me ha retirado, decía Campos. Hablaba de una periodista, pero son palabras que con matices se aplican a otros oficios, por ejemplo los oficios de enseñar y los oficios de sanar, que probablemente los más necesarios de todos, y suelen ejercerlos mejor, aquellos que tienen experiencia. Yo me he acordado con esta historia de mi amigo jubilado de Valladolid, Alejandro Sevillano, que hace años emprendió una batalla sin resultado contra la DGT porque no le renovaron el carné. Él supo de primera mano las señales de cómo el sistema, en su caso a través de una máquina, puede prescindir de ti. Primero no te quiere en el mercado laboral, luego no te quiere subido a un coche, al final directamente no te quiere. En los dos casos se trata de sacarte de la circulación, pero nadie sabe mejor que uno mismo o que tus alumnos cuando tú estás más preparado para estar en el aula que en el sofá. Porque enseñar, como operar, es un trabajo muy delicado, y creo que un alumno, y estos alumnos lo están diciendo, al igual que un paciente puede decirlo, no deja que le abra cualquiera su cabeza o su cuerpo. Hasta mañana, Javois, un beso. Adiós, un bico, chao.
Después de casi 6 años fugado de la justicia española, viendo cómo los focos mediáticos sobre él iban apagándose progresivamente, cómo sus convocatorias en Bruselas tenían cada vez menos seguimiento, cómo sus mensajes desde Bélgica llegaban con cada vez menor intensidad a España y comprobando cómo la política catalana avanzaba sin esperarle, de repente Puigdemont ha encontrado su momento, el resultado electoral lo ha vuelto a poner en el medio, le ha dado un papel con el que quizá él ya nunca aspiraba a volver a contar, que es el papel decisivo. Él, no Junts, él mismo se ha encargado de subrayar que esto es así, que es él, que todo pasa por él, con la legitimidad negociadora que le dio la foto de ayer con la vicepresidenta del gobierno. Desde esa posición, hoy ha hecho este diagnóstico de situación que a su vez es una advertencia. Hoy España tiene un dilema de resolución compleja. O repite elecciones con el riesgo de que los equilibrios políticos acaben siendo tan frágiles como los de ahora, o pacta con un partido que mantiene la legitimidad del 1 de octubre y que no ha renunciado ni renunciará a la unilateralidad como recurso legítimo para hacer valer los derechos del pueblo catalán. Y a partir de ahí, para negociar, para sentarse siquiera a negociar, Puigdemont pone condiciones. Una es el reconocimiento y el respeto a la legitimidad democrática del independentismo, el abandono completo y efectivo de la vía judicial contra el independentismo y los independentistas, la creación de un mecanismo de mediación y de verificación que aporte garantías del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos que los dos grandes partidos políticos no están en condiciones de darnos. ¿Y qué puede hacer el gobierno para cumplir estas condiciones? Esto está al alcance del Parlamento español a través de una ley de amnistía que incluya el amplio espectro de la represión iniciada desde antes de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Pero también es responsabilidad del Gobierno en funciones a través de la Fiscalía y a través de la Abogacía del Estado. Y se tiene que hacer para reparar una injusticia, no para olvidar ni para poner punto y final a nada. Ni por descontado para igualar a las víctimas de esta injusticia a sus victimarios. Y para esto que pide Puigdemont, específicamente para la ley de amnistía, Puigdemont no ve problema jurídico. Ninguna de estas condiciones previas, ni una, es contraria a la Constitución ni por descontado a ningún tratado europeo. Ni una. A esta referencia a la Constitución se agarran hoy en el gobierno, decían esta tarde. Si Puigdemont insiste en que sus propuestas están dentro de la Constitución, es porque asume que la negociación se tiene que dar dentro de la Constitución. Guillermo Lerma, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Había mucha expectación en el PSOE por saber cómo iba a plantear Carles Puigdemont sus condiciones para la investidura. Y lo primero que han hecho tras escucharlas es marcar distancias con el discurso del expresidente. Isabel Rodríguez, portavoz del Gobierno. Que nos separan un mundo de esas posiciones, que nuestras posiciones están en las antípodas. Pero a partir de ahí todos los dirigentes socialistas han dibujado un escenario en el que la negociación con el expresidente fugado es posible. De hecho, el ministro del Interior, juez de profesión, preguntado por la amnistía, sí se ha mostrado dispuesto a estudiar todos los alcances. Las medidas que se adoptan siempre van encauzadas en un concepto dentro del marco constitucional. Eso es lo que provoca que estudiemos todos los alcances. Y Patxi López se ha remitido al Tribunal Constitucional para dirimir su encaje legal. Y hay mucha gente que dice que cabe o no cabe, pero eso lo tendrá que decir en definitiva el Tribunal Constitucional, punto. Así que nadie, ni en el Gobierno ni en el PSOE, se sale de ese argumentario del diálogo y del marco constitucional. En privado hay dirigentes que sí que ven en el discurso de Puigdemont un avance claro, ven una puerta abierta para la investidura porque está dispuesto a negociar y hoy no ha puesto el referéndum como condición o línea roja. Creen otros dirigentes que el expresidente está en una propuesta de máximos y que su posición se puede flexibilizar a medida que avance la negociación. Negociación que él no tiene ninguna intención de delegar en otros, en Junts, en la cúpula oficial del partido, porque es muy significativo que la presidenta de Junts, el secretario general de Junts, estaban hoy allí en Bruselas, en primera fila, escuchando lo que tuviera que decir en nombre de Junts alguien que oficialmente no tiene ningún cargo en el partido, pero que es quien decide todo.
Enviado especial de la SER a Bruselas, Xavi Abelló. La conferencia de Puigdemont ha generado una gran expectación mediática, más de 60 medios acreditados, aunque cero preguntas. La de hoy ha sido una intervención cerrada de apenas unos 25 minutos en los que ha sintetizado todos los titulares que quería lanzar. En la sala, decenas de dirigentes de Junts per Catalunya, desplazados hasta Bruselas para la causa, aunque Puigdemont ha optado por no poner en la escenografía ningún símbolo del partido, apenas una tril, una señera y una bandera europea. Entre estos dirigentes, los líderes oficiales del partido, Laura Borràs y Jordi Turull, que han decidido cederle todo el protagonismo de la negociación a pesar de que el expresidente ya no tiene ningún cargo orgánico. Le han confiado todo el liderazgo para visibilizar que el primer peaje a pagar en esta negociación es reconocerle como interlocutor político tras 6 años en el ostracismo. Puigdemont no tiene cargos, pero vuelve a tener el mando, hasta el punto que algunos de los presentes, de los dirigentes de Junts, no conocían en los últimos días el planteamiento que haría el expresidente. Tampoco lo sabían los invitados del resto de partidos con quien se ha acabado reuniendo por la tarde. 2 diputados de Esquerra Republicana intentando mantener el equilibrio entre apoyar al expresidente y devolverle las críticas que tantas veces les ha lanzado ahora que Junts también se abre a negociar, y además 2 miembros de la CUP y los presidentes de las entidades independentistas ANC y Òmnium, que están preparando una diada, la del próximo lunes, que llega mientras muchas piezas dentro del independentismo vuelven a moverse. Gracias, Xavi. Tu análisis, Palomera, de cómo queda configurado el escenario para la negociación ahora que Puigdemont pide la amnistía pero relega el referéndum, al menos por ahora. Bueno, yo creo que hay que empezar con 3 premisas básicas que aunque sean obvias, yo creo que hay que recordarlas. Una, que estamos hablando de un prófugo de la justicia española. 2, que como tú bien apuntabas en el inicio de tu exposición, Aimar, Puigdemont representa a un 1% de los españoles con derecho a voto, de los que votaron en las últimas elecciones del 23 de julio. Y 3, que aunque se plantee esta narrativa como exigencia previa para empezar a negociar, todos sabemos que han empezado a hablar hace mucho tiempo, demasiado tiempo, incluso yo diría que antes del 23 de julio. Por lo tanto, estamos ante una puesta en escena que, como tú bien decías, sitúa a Puigdemont en el centro de la escena y no con un papel secundario, sino con un papel decisivo. Y a partir de ahí podemos entrar en el debate de si hay que alcanzar un acuerdo histórico o no para avanzar en la convivencia social y política entre Cataluña y el resto de España, o cuál es la alternativa a un acuerdo de Pedro Sánchez con Junts dentro del marco de la Constitución, que eso lo ha subrayado o lo han subrayado todos los interlocutores socialistas y del gobierno. La alternativa es obvia, que es un gobierno Partido Popular y Vox, y esto en buena medida los españoles ya lo sabían, o ya lo sabíamos cuando votamos el 23 de julio. Dicho todo esto, yo creo que la exposición de Puigdemont de esta mañana ha sido deliberadamente ambigua, y ha sido deliberadamente ambigua porque yo creo que iba de un lado dirigida o permite a los independentistas seguir blandiendo una exposición de máximos, erigirse en el principal interlocutor con el gobierno de España frente a Esquerra Republicana de Cataluña, que ha pagado también en buena medida ese desgaste en las urnas en las últimas elecciones, y por otro lado le permite al Partido Socialista, más allá del discurso oficial, explorar una negociación que no cree imposible, y no cree imposible en buena medida porque de los 4 puntos irrenunciables que ha puesto encima de la mesa Puigdemont y su partido, 2 de ellos ya fueron asumidos en buena medida por el Partido Socialista cuando cerró o acordó la mesa de diálogo Generalitat Gobierno de España con Esquerra Republicana de Cataluña en la anterior legislatura. Es verdad que existe la figura, o se vuelve a poner encima de la mesa la figura de ese relator que dinamitó precipitadamente la legislatura por la que Pedro Sánchez fue presidente del gobierno después de una moción de censura, como recordaréis bien, y fue como consecuencia de la negociación presupuestaria. Ahora Puigdemont lo ha rebautizado con una comisión de verificación. Esto era una línea insalvable hace 4 años para el Partido Socialista. Yo creo que hoy no lo es. Y las 4 premisas que él pone encima de la mesa, técnicamente, hoy se pueden explorar, porque efectivamente ni ponen sobre la mesa como condición irrenunciable el referéndum, ni a nadie de los que hemos escuchado esta mañana a Puigdemont se nos escapa que el tono era completamente diferente. Ahora, si la pregunta es, ¿estamos más cerca hoy de ese acuerdo de investidura? Yo, sinceramente, Aimar, no me atrevería a decir que estamos más cerca de ese acuerdo, porque vistos los análisis que hicimos todos antes del 23 de julio, deberíamos de retirarnos todos una temporada
temporadita. Hoy a lo mejor decimos que no es posible. Dentro del Partido Socialista hay voces disonantes, voces que piensan que efectivamente sería mejor ir a una repetición electoral, voces que consideran lo contrario y que hay que explorar esa vía y que además es coherente con la línea seguida por Pedro Sánchez, pero es que igual pasado mañana acabamos todos bailando la sardana allí en Waterloo. No lo sé, no me atrevo a hacer un pronóstico. Diego Garrocho. Bueno, yo creo que la situación es efectivamente crítica en muchas direcciones. La primera de ellas es que estemos debatiendo en torno a la constitucionalidad o a la compatibilidad con la Constitución de una medida que es absolutamente excepcional. Es decir, se presupone que en cualquier democracia las decisiones que se toman son legales. Que se presente como un triunfo la posibilidad de que esto sea constitucional, en el fondo es un fracaso. Cuando nos encontrábamos a Fernández Vara decir no se trata de interrogarnos si es justo o injusto, sino de si es constitucional o no es constitucional, eso es en sí mismo un fracaso. Porque al menos desde Aristóteles en la política ya advierte que estamos provistos de razón y de palabra para deliberar acerca de lo justo y de lo injusto. Efectivamente, los marcos de lo legal es el mínimo, es decir, estaríamos convirtiendo a España en una república bananera si estuviéramos entendiendo que algo es legítimo por el mero hecho de ser legal. Antes, por ejemplo, se ha citado lo de Vox con los sindicatos. ¿Nos imaginamos que estuviera diciendo Vox, bueno, es que esto cabe dentro de la Constitución? Bueno, ya, pero a lo mejor es una barbaridad. Pese a todo, creo que existen muy buenos argumentos para entender que una amnistía general, que puede afectar hasta 4.000 personas, no estaría dentro de la Constitución. Esto no lo digo yo, esto lo dice Carmen Calvo, y lo decía cuando era vicepresidenta primera. Esto no lo digo yo, lo dijo Juan Carlos Campo, que era ministro de Justicia y que curiosamente en otro ejercicio de lesión institucional hoy es magistrado del Tribunal Constitucional. Esto no lo digo yo, lo ha dicho hoy Felipe González, que forma parte del patrimonio memorativo del socialismo más clásico y que efectivamente fue capaz de operar la construcción de un régimen democrático como es en el que vivimos. Una medida como una amnistía, independientemente de que se pueda encajar formalmente dentro de una constitución, que creo que es imposible, en sí mismo es una ritualidad que entraña una decisión que es derogar el régimen que juzgó aquellos ilícitos que efectivamente se le imputan a Puigdemont. Es una figura propia de contextos de justicia transicional entre dictaduras y democracias. Es decir, es algo absolutamente excepcional. Sería como tirar del freno del tren en marcha porque nos hemos pasado de una estación. Ese tiene que ser un recurso absolutamente, insisto, previsto para casos muy, muy puntuales y muy concretos y normalmente en la transición entre regímenes. No es el caso, creo que no lo vale. Es decir, creo que verdaderamente una legislatura corta e inestable como la que espera, incluso si yo me pusiera en la mentalidad de Pedro Sánchez, creo que no tendría sentido. Y creo que además entraña un riesgo para el propio Partido Socialista el empezar a hipotecar su propio patrimonio. Lo hizo con la malversación, lo hizo con la sedición y la sensación, y yo creo que promovidos también por la euforia posterior a las elecciones, es que se puede seguir doblando la apuesta y hacer un más difícil todavía. Bueno, el susto que nos podemos llevar todos cuando entendamos que lo que estamos es asumiendo que el imperio de la ley puede ser intermitente, podemos negociar la intermitencia del imperio de la ley, aunque es una moneda de cambio para poder, digamos, negociar una investidura, a mí me parece gravísimo. De modo que yo invertiría la pregunta y a la pregunta del ¿por qué no? Yo creo que la pregunta verdaderamente política y donde todos los demócratas tienen que encontrarse es ¿qué hay de justo en que no se juzgue y no se castigue la injusticia? ¿Y por qué estamos dispuestos en España en el año 2023, insisto, demócratas de todas las ideologías, a entender que podemos sacrificar la igualdad de los ciudadanos ante la ley, que es un patrimonio en Occidente muy antiguo del derecho? Maraña. Bueno, a mí me parece que Diego ya ha ido al final posible, o uno de los posibles finales de la cuestión, ¿no?, del debate. Pero yo creo que hay que empezar por el principio, ¿no? Como apuntaba Esther, primero hoy era el día de gloria de Puigdemont, por decirlo así, ¿no? Segundo, el discurso, la declaración que ha hecho, hay que tener en cuenta, como todas las declaraciones políticas, pero muy especialmente en el caso de Puigdemont y en su situación, tiene distintos destinatarios. Hay que entender que va dirigido a su propio electorado, al DRC con quien compite, al gobierno español, a la ciudadanía en general, incluso a actores internacionales que le puede interesar que escuchen determinados mensajes de su boca, ¿no? Pero en sus 4 condiciones, que expresamente detalla y numera, a mí me parece que si las analizamos una a una, yo entiendo que Diego vaya a la de
la desjudicialización del asunto, que se traduce o se puede traducir en una ley de amnistía. Porque las otras tres, si las analizamos, es que, empleando los términos que empleaba Diego, yo no creo que ningún demócrata pueda rechazarlas, ¿no? La primera dice o plantea que espera que se dé el reconocimiento y el respeto a la legitimidad democrática del independentismo. Es que no hace falta negociarlo con un gobierno, es que está en la Constitución. Es que cualquier demócrata, y cuidado, ¿no? Pero tú asientes, Diego, pero estamos escuchando discursos en la derecha, desde luego en Vox, pero a días impares también en algunos sectores del PP, están planteando ilegalizar el independentismo. Con lo cual, no es tan gratuito que se ponga esto negro sobre blanco, aunque, insisto, esto está descontado. Es decir, no hace falta ceder nada para dar legitimidad al independentismo. Ya la tiene en términos democráticos y constitucionales. Voy al punto 3 y al 4, y luego entramos en el segundo, que es la clave de la cuestión, ¿no? Porque el tercero dice o propone la creación y verificación, que, como explicaba Palomera, pero no me parece menor, lo denomina de otra manera. Ya no se trata de un relator, emplea el término mecanismo, y eso abre la posibilidad, y yo no sé, desconozco, sabemos todos que ha habido conversaciones previas, entre otras cosas, para conformar la mesa del Congreso y la elección de la presidenta, e incluso, como decía Esther, ha habido conversaciones de aproximación anteriores seguramente. Pero lo cierto es que se emplea otro lenguaje y se define de otra manera, que creo que abre la puerta a que cualquier mecanismo de verificación o de comprobación de unos acuerdos, como puede haber en cualquier negociación política, pues puede hacerse ya una comisión formada por las dos partes. No hace falta, y además creo que en esos términos no sería aceptable para la democracia española que fuera un tercero, un actor internacional o una institución de no sé dónde, ¿no? La cuarta y última exigencia de Puigdemont es, y cito literalmente, fijar como únicos límites los definidos por los acuerdos y tratados internacionales que hacen referencia a los derechos humanos. Pues claro, es que está también. Es decir, el Estado español firma y debe cumplir todos esos tratados internacionales. Es más, ya nos gustaría a muchos que se cumplieran exactamente. Es decir, por ejemplo, en el fenómeno migratorio, ¿no? Que no se cumple siempre. Así que el Estado español estaría muy bien que cumpliera todos los tratados de derechos humanos internacionales, y debe cumplirlos, como cualquier otro Estado democrático. Y yendo a la segunda, que es la madre del cordero. Sí, pero en la segunda distingamos dos planos. Yo no voy a entrar en una discusión técnico-jurídica, porque efectivamente no es que diga la obviedad de que eso lo decidirá el Tribunal Constitucional, claro, porque ya damos por descontado que alguien, ya sabe, pondrán un recurso de inconstitucionalidad si esto se lleva a cabo. Pero es que a día de hoy no sabemos, primero, en qué términos se pactaría o se acordaría lo que Puigdemont ha empleado el término, hay que decir, no como enunciado inexcusable, sino dentro de la argumentación de eso, es decir, él habla del abandono completo y efectivo de la vía judicial. Y yo quiero ponerme en el otro plano, que es el político, porque el asunto judicial o jurídico se resolverá seguro. Si se comete cualquier ilegalidad, en el plano que sea, será solventada, y me extrañaría mucho. Es más, no me lo creo, que ningún gobierno, pero ni el del PSOE y Sumar, ni ningún otro, vaya a acceder a una vía que suponga su propio suicidio político, ¿vale? Sí. Estará hecho en unos términos que sean, digamos, argumentables, explicables y defendibles en términos políticos, que es lo que hace, por supuesto, un gobierno. Y en ese sentido hay precedentes. Está el de los indultos, que si recordáramos los debates previos, también veríamos cómo, desde luego, gran parte de la España mediática se echaba las manos a la cabeza, y desde luego la derecha política, ¿no? Y algunos sectores del propio PSOE, hay que decirlo. Y estamos viendo lo mismo respecto a la amnistía. Por cierto, ha habido encuestas recientes, ayer mismo, la que publicaba El País y la cadena SER, que no ven tan claro eso de que toda España rechazaría una amnistía, o llámese, insisto, como se pueda llamar. Pero lo que es la apuesta por la vía política para solucionar la cuestión de Cataluña. Yo creo que hay que distinguir esos dos planos, y hay que ir por partes en ese análisis. Palomera.
Sí, yo sí que quería contestar a dos cuestiones que ha dicho Diego y que me parecen muy interesantes, porque hablar de fracaso por el hecho de que estemos discutiendo sobre si las medidas o las condiciones de Junts son constitucionales me parece un poco hiperbólico, teniendo en cuenta de dónde venimos. El fracaso fue la celebración de 2 consultas ilegales de las que el entonces gobierno de España no se enteró y que juró prácticamente ante la Constitución que no se iban a celebrar. El fracaso es ver a Cataluña y a Barcelona incendiada cada noche con barricadas. Y el fracaso es una declaración de independencia que tampoco se iba a producir de forma unilateral según el gobierno de entonces. Y luego hablar así también del patrimonio del Partido Socialista, de que va a dilapidar el patrimonio histórico del Partido Socialista. Yo creo que el patrimonio histórico del Partido Socialista lo determina la historia. Y hasta donde sabemos, siempre que ha gobernado la izquierda en democracia en este país, la derecha nos anunciaba todos los males bíblicos, uno detrás de otro. Desde el troceamiento de España, la renuncia a la soberanía nacional, la entrega de Navarra al País Vasco, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguno de esos males ha caído sobre el cielo español. Entonces, que cada vez que gobierna la izquierda caigan sobre España todos los males, es un discurso tan repetido en el tiempo que o se sostiene sobre datos incuestionables, o creo que empieza a caer en saco roto, porque hasta donde sabemos no ha habido ni una sola decisión inconstitucional que esté en ese patrimonio histórico del Partido Socialista. Y hasta donde yo sé, hoy Felipe González, que se utiliza como fuente de autoridad por parte de la derecha de forma recurrente, ha sido bastante prudente. Él ha esbozado sus dudas sobre la constitucionalidad o el encaje constitucional de una decisión que está sobre la mesa de negociación, pero que no sabemos cómo se va a plasmar y que por lo tanto es imposible saber hoy si es constitucional o no es constitucional. Y luego ya aventurarte a meterte en la cabeza de Pedro Sánchez, eso te reconozco que es de una valentía infinita. Yo jamás me atrevería a meterme en la cabeza de Sánchez, teniendo en cuenta las decisiones que ha ido tomando a lo largo del mandato, de los mandatos que acumula este presidente de gobierno. Gracias Esther, empiezo por el final. No me he puesto en su cabeza, me he puesto en sus zapatos. He tratado de empatizar y he tratado de hacer un experimento mental de qué es lo que yo haría si tuviera por delante una decisión como esta. Sobre lo que dice o no dice la derecha, yo estaba pensando más de verdad en el socialismo más histórico, pero también vivencialmente. Pienso en mis padres, que fueron militantes del Partido Socialista en tiempos en los que era ilegal y se jugaban la vida, y pienso cómo mi madre se extraña, por ejemplo, cuando piensa y cuando echa la mirada atrás y ve cuál ha sido el recorrido de conquistas sociales y de pronto se encuentra con que hay una élite que va a impugnar a otra élite, y no a cambio de ninguna medida justa, sino de una legislatura, de un marco de negociación. Y entonces, como yo no he formado parte de una derecha que alarme de los fines del mundo cuando gobierna la izquierda, y me siento muy sereno con mis principios ideológicos, me siento muy distante para dar una respuesta a esa pregunta. Con respecto a si han pasado cosas, yo creo que los indultos en sí mismos ya entrañaron una lesión a la igualdad entre españoles. Las personas que nos están oyendo, cualquiera de los que estamos conversando aquí, estamos sujetos al imperio de la ley. Sabemos que si cometemos un ilícito caerá sobre nuestros hombros el imperio y el castigo de la ley. Sin embargo, hemos visto que aquellos que pueden ser potenciales socios del gobierno comienzan a ser cada vez más desiguales. Y quienes hemos dedicado alguna parte de nuestro esfuerzo en la vida a estudiar efectivamente cómo fracasan las democracias, cómo se construyen los horizontes de posibilidad de las democracias, entendemos que es precisamente así, centímetro a centímetro, como los regímenes caen, y sabemos de sobra, porque existen suficientes antecedentes, de que las medidas de excepción como la amnistía constituyen una amenaza. Y sí me parece un fracaso, y termino, el señalar que podemos simplemente legitimar todo lo que quepa en una interpretación de un tribunal constitucional que asimismo es político. He señalado antes, Juan Carlos Campo ha sido ministro de Justicia y se ha pronunciado, es que además podría ser recusable, es que ha dicho que ¿Es no político ahora solo? ¿El tribunal constitucional es político solo ahora? Lo ha sido siempre. Pero ¿sabes la mala suerte, Esther? Que lo he denunciado siempre y me da exactamente igual. Es decir, si es que no es una cuestión de color político, lo que tenemos, y concluyo, lo que tenemos que preguntarnos es si podemos negociar la intermitencia del imperio de la ley. Y yo creo que hacerlo además en nombre del progreso es algo que es grotesco y que sí que nos vamos a dejar pelos en la gatera, y lo vamos a ver. Maraña. Bueno,
En la misma línea que tú dices, Diego, lo que no es sospechoso de quienes opináis de una manera, yo debo decir que quienes ya en su día, desde el principio, nos pareció que la sentencia de 2010 del Tribunal Constitucional sobre la reforma del Estatut era un absoluto exceso cuando se trataba de una reforma aprobada por el Parlament catalán, por el Congreso de los Diputados y refrendada en referéndum por los catalanes, y que además en su día también nos pareció un absoluto exceso el auto de la Fiscalía General del Estado que definió como un golpe de Estado el referéndum ilegal del 1 de octubre o que calificó como delito de rebelión lo ocurrido, eran un estrambote que remataba además a mi juicio la ceguera con la que actuó el gobierno de Rajoy sobre el conflicto que se planteaba desde Cataluña. Es decir, quienes hemos opinado todo eso y lo hemos argumentado, también tenemos derecho a decir que en su día el Tribunal Constitucional de entonces demostró una decisión política, por cierto, argumentando cosas que en otros estatutos como el andaluz figuran y se rechazó en el de Cataluña, bueno, pues es como mínimo, o el de Valencia, es como mínimo discutible y por lo tanto hay que argumentarlo en un sentido o en otro, pero es discutible. Dicho esto, y teniendo en cuenta eso, ¿cómo se ejecutó la reacción judicial al proceso? Recordemos que durante años estuvimos escuchando que eso era rebelión y golpe de Estado. Finalmente el propio Tribunal Supremo no lo calificó así, ¿vale? Pero es que podemos seguir considerando algunos que las penas ejecutadas para lo que ocurrió, para lo que sí ocurrió, que siempre hemos dicho que hubo ilegalidades desde el Parlamento catalán, era un exceso. Y por lo tanto cabe pensar en qué fórmulas se pueden hilvanar para lo que se llama desjudicializar el conflicto. Y eso no equivale a romper España, de ninguna manera. Y en eso coincido absolutamente con Esther. Eso no es romper España. Nunca ha ocurrido y además no puede ocurrir. Habrá procesos democráticos que se podrá discutir lo que se quiera. Y digo más y ya termino. Ojalá que lo que se abra aquí sea un debate que vaya más allá de las cesiones o no cesiones de cara a una investidura, sino que se abra un debate serio sobre qué modelo de país, qué modelo de Estado, qué modelo territorial defiende la derecha y defiende la alternativa progresista de acuerdo con una negociación con los nacionalismos. Porque a lo mejor podemos avanzar en un sentido que puede interesar a la mayoría de los españoles. Y ese debate, a mi juicio, no se ha dado nunca, porque nunca ha habido la suficiente valentía para arriesgar votos fuera de Cataluña o fuera de Euskadi, en las principales fuerzas españolas. Ojalá asistamos a ese debate y vayamos más allá, aparte de que se consigan los votos que cada uno busca para llegar al gobierno. Bueno, de momento al debate al que vamos a asistir es el debate específico sobre la ley de amnistía. Claro, el hecho de que Puigdemont la pida para antes de empezar a negociar, eso dibuja unos plazos, dibuja unos trámites bastante endiablados, porque el gobierno, estando en funciones, no puede impulsar una ley así. Tendrían que ser los partidos PSOE, Sumar, a través de sus grupos, pero claro, eso metería la ley de amnistía por un carril en el que no haría falta pedir informes ni al Poder Judicial, ni al Consejo de Estado, ni a nadie. Y ponerse a impulsar una ley de semejante voltaje político, casi histórico, por la vía rápida, pues por lo menos estético, Guillermo Lerma. Sí, en este momento, de hecho, solo las Cortes pueden aprobar y tramitar leyes, así que lo que tendrían que hacer PSOE y Sumar, si quieren cumplir con la exigencia de Puigdemont, es tramitar el texto a través de los grupos parlamentarios. La iniciativa no podría ser del Ejecutivo porque sus funciones están limitadas. Si hay voluntad política y una mayoría suficiente, claro, los partidos no necesitan más de un mes para que la amnistía reciba la luz verde de la Cámara. Ejemplos de esa celeridad ha habido muchos en la legislatura pasada, donde, por ejemplo, la reforma del Código Penal para los delitos de sedición o la que pretendía desbloquear la renovación del Constitucional se tramitaron de manera exprés y en menos de 30 días. Excepcional podría ser incluso recurrir a la lectura única para sortear el paso por comisión. Así se va a aprobar, por ejemplo, la reforma del reglamento para permitir el uso de las lenguas cooficiales, que hace unas semanas era de difícil aplicación para el PSOE, pero que se va a acelerar para que los diputados puedan recurrir al catalán, al gallego o al euskera ya en el debate de investidura de Feijóo de finales de mes. Las fuentes consultadas por la SER dan por hecho que la reforma se va a registrar esta misma semana. Ya hubo un intento de impulsar una ley de amnistía para los procesados por el 1 de octubre
octubre, además hace 2 años. La registraron los independentistas catalanes. No pasó ni el primer filtro del Congreso, que es la mesa, porque los letrados de la Cámara se opusieron, a pesar de que los independentistas hacían referencia a 2 sentencias del Tribunal Constitucional que, según ellos, avalaban esa posible ley de amnistía. Pedro Jiménez. El Constitucional establece que solo el legislador, desde el principio de igualdad y bajo un ideal de justicia, puede integrar el derecho que permita la aplicación en cada caso de la amnistía. El Tribunal de Garantías habilita, bajo estas condiciones, al Parlamento para tramitar una hipotética ley de amnistía que, dice, siempre es excepcional y propia del momento de consolidación de nuevos valores, porque persigue eliminar en el presente las consecuencias de la aplicación de una determinada normativa que se rechaza hoy por ser contraria a los principios inspiradores de un nuevo orden político. Estas sentencias son las que los grupos independentistas en el Congreso citaron en la proposición de ley que fue rechazada en marzo de 2021 con el informe en contra de los letrados de la Cámara Baja. Aquel documento señalaba que la ley prohíbe los indultos generales y que la propuesta de amnistía era exactamente eso, un indulto general para una pluralidad de condenados e investigados por causas relacionadas con el proceso. Ha mencionado antes Diego Garrocho, también Esther Palomera, las palabras de hoy del expresidente Felipe González, una vez más en posiciones muy críticas respecto a los planteamientos de la actual dirección de su partido. Isabel Villar. Felipe González cree que la amnistía no cabe en la Constitución, amnistía que, según ha dicho el expresidente socialista en Onda Cero, supondría reconocer que los dirigentes del procés hicieron lo correcto y que los culparon injustamente. Que la amnistía no es que borre el delito, que también es que condena al ordenamiento jurídico democrático, dándole la razón a los que se han rebelado. Si el presidente del gobierno dice que todo lo que se haga se hará en el marco de la Constitución, dígase con claridad que en el marco de la Constitución no cabe ni la amnistía ni la autodeterminación. El gobierno se limita a responder que respeta todas las opiniones y recuerda a la portavoz Isabel Rodríguez que cuando el rey haga el encargo a Sánchez, los militantes del PSOE, también González, podrán pronunciarse sobre las negociaciones. El respeto siempre a todas las opiniones, también a la del expresidente González, que forma parte del Partido Socialista, un partido que, cuando ha de abordarse ese proceso de investidura, lo que hará es activar todos los mecanismos de participación en la toma de decisiones de toda la organización y, por tanto, donde todos los militantes podrán expresarse. Por cierto, imagino que con una especial coincidencia en lo que también expresó la ciudadanía el pasado 23 de julio. Por cierto, que González estuvo entre los que el 23 de julio votaron al PSOE, aunque a preguntas de Alsina reconoce que le costó coger la papeleta socialista. En las últimas elecciones generales, Felipe González votó al Partido Socialista. Sí. ¿Le costó más que otras veces? Sí. Pero sí, la voté. Sí, pero sí, la voté. Voté por correo, ¿eh? Por cierto, que funcionó bien. Dice González que está preocupado porque a su juicio se están poniendo en riesgo los cimientos en los que se fundamenta la convivencia y la democracia. Está avanzando la erosión del pacto constitucional, advierte el expresidente. Y una derivada más que no es menor, la comparecencia de Puigdemont le ha dado hoy a Feijóo una pista de aterrizaje, la que estaba esperando para abortar el vuelo en el que él mismo se había embarcado, él solo, contra el criterio de buena parte de su partido, al anunciar que se iba a sentar con Junts a dialogar. Bueno, ya no se va a sentar con Junts. Mariela Rubio, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Aimar. Sí, Feijóo daba marcha atrás, aunque solo 2 horas antes de la comparecencia de Puigdemont, el propio Feijóo se decía dispuesto a que el PP hablase con Junts, todo pese al ruido interno que ha llegado desde el PP catalán y el ala dura del partido. El hecho de que nosotros podamos hablar con grupos no significa que le vamos a decir a un grupo parlamentario que estamos de acuerdo con una amnistía que no cabe en la Constitución. Hablar es una cosa, oír es una cosa, y entre ceder, obedecer y pactar hay una diferencia sustancial. Sin embargo, tras la petición de amnistía de Puigdemont como requisito previo para una investidura, Feijóo giraba el timón. La respuesta es: nos podemos ahorrar la reunión. Si Junts, por el contrario, quiere enfocar este asunto de otra forma, pues que nos lo digan. En el PP explican que el cambio de posición se debe a que las palabras de Puigdemont lo han cambiado todo, que no esperaban que fuera tan exigente, al menos por el momento. Haberse reunido incluso a nivel parlamentario con Junts ahora, después del órdago de Puigdemont, habría implicado igualarse a Sánchez. Ni puedo ni quiero pagar ese precio que ha fijado el señor Puigdemont
para ser presidente del próximo gobierno de España. Me gustaría que Sánchez dijese lo mismo. El PP en privado siempre ha justificado su interés en reunirse con Junts por dos motivos. Uno, poder decirles que no a sus pretensiones y marcar distancias con Sánchez. Y dos, encarecer en la medida de lo posible la investidura del PSOE. Hoy se nos ha brindado la ocasión, dicen en Génova, de decir un no sonoro a la amnistía y hemos mostrado que Sánchez está dispuesto a negociarla, por lo que la reunión con Junts ya no tiene sentido. Y en cuanto a encarecer la investidura de Sánchez, añaden, hoy se ha visto que ya ha nacido cara. Todo este asunto ha opacado por completo, Aimar, la reunión de Feijóo con Abascal, la primera formal y pública entre ambos líderes. Hay algunas diferencias en las que hoy no voy a ahondar, porque creo que hoy no toca. Hablaba así Santiago Abascal, que ha asegurado que aunque la posibilidad es remota, él no se opondría a una gran coalición del PP con el PSOE. ¿Cómo interpretar esta estrategia por lo menos zigzagueante, Jesús, de la dirección del PP en las últimas semanas? Bueno, en primer lugar sorprende que a Feijóo le sorprenda la declaración de Puigdemont, ¿no? Es decir, no entiendo muy bien que a estas alturas el líder del PP le resulte sorprendente o le lleve a un cambio, a un giro de estrategia política las reivindicaciones que ha hecho Puigdemont, que ya lo hemos comentado antes y podríamos seguir horas, pues creo que no sorprenden a nadie que esté mínimamente informado. Desde luego lo que sí sorprendió a distintos sectores del propio Partido Popular y a Vox y bueno, yo creo que a la propia ciudadanía, ¿no?, fue que en esa investidura que pretende Feijóo y que él mismo ha reconocido que es prácticamente imposible, bueno, pues estuviera dispuesto a hablar con Junts, cuando todos hemos escuchado lo que opina el señor Feijóo de los independentistas y cómo ha demonizado no solo al independentismo, sino a quienes han colaborado o han llegado a acuerdos o han, bueno, pues han aprobado leyes con el apoyo del independentismo. Es que hemos escuchado cosas muy fuertes sobre todo eso. Entonces, cuando Feijóo dijo que estaba dispuesto y que iba a reunirse con Junts, es verdad que sorprendió a todo el mundo. Como han venido sorprendiendo durante los últimos meses, antes del 28M y después, y durante la campaña del 23J y después, la pretensión de hacer a la vez un discurso alejado o que ignoraba la existencia de Vox y luego ir llegando a acuerdos de gobierno con Vox en los que hoy mismo hemos visto en el de Murcia que contiene, ¿no?, y que se cede, ¿no?, respecto a Vox. Esa estrategia yo creo que muy incomprensible, me parece muy difícil de justificar, pues yo creo que hoy ha encontrado una simple excusa para dar marcha atrás en aquel anuncio que hizo de la reunión con Vox. Es decir, le ha servido lo de Puigdemont. Es más, ha sido muy curioso que ayer mismo conociéramos que a la misma hora prácticamente que hoy hablaba Puigdemont íbamos a conocer, porque ya estaba anunciado, que iba a exponer sus reivindicaciones, se programara la reunión de Feijóo con Vox, la primera que públicamente y con foto conocemos. No es muy malévolo intuir que esto le ha venido bien a Feijóo para cambiar, para dar un giro a ese discurso, ¿no? Bueno, dicho esto, creo que el final de todo esto y el debate, una vez que pase ese amago de investidura, bueno, creo que volveremos y es más, en el propio debate de esa investidura de Feijóo, espero que asistamos a esa discusión sobre lo que puede significar acordar y qué con el independentismo, no solo para conformar gobierno, sino para abordar soluciones políticas, insisto, a problemas que son netamente políticos. Garrocho y Palomera. Bueno, es que encontrarle una razón a este movimiento es como buscar o intentar trazar una trayectoria en el vuelo de una mosca, es imposible. Es decir, no hay una trayectoria previsible, es un movimiento aleatorio del cual no se puede dar razón y que nos encontramos efectivamente con espasmos que están desprovistos de cualquier motivación, a mi juicio, racional. Efectivamente, yo estoy con Maraña. Lo de Puigdemont, desgraciadamente, no podía sorprender a nadie. Es decir, que los presupuestos mesiánicos y de extrema derecha, me vuelvo a servir de palabras del propio presidente del gobierno, que hablaba de Puigdemont como el Le Pen español, no pueden sorprender a nadie. Sabíamos que lo que iba a proponer era algo tan aberrante y tan exótico como una amnistía. Entonces, efectivamente, que Feijóo ahora se sorprenda y diga que por este motivo ya no va a conversar con ellos, creo que es, bueno, pues es una argucia que además es torpe porque es inverosímil. Pero sí creo que deberíamos aprovechar este momento para, o yo defendería algo que se defiende muy poco, pero que sin embargo yo creo que es lo que hay que defender, y es que todos hablen con todos. Estamos naturalizando el que Yolanda Díaz, por ejemplo, decía que no va a hablar con el partido más votado.
y entendemos que eso tiene alguna legitimidad democrática. Estamos interpretando como posible el que efectivamente alguien decía que no se habla con un partido independentista. Yo creo que en un clima tan sumamente polarizado como el de España, donde la gente está construyendo cámaras de odio como las que encontramos en redes sociales, donde efectivamente estamos quebrando el pacto de convivencia, haciéndonos incapaces de dialogar con otros, lo mínimo que tendríamos que pedir a nuestros representantes políticos es que ejercieran o tuvieran un mínimo respeto por las maneras y por la ceremonia de la democracia, y que se reunieran desde la distancia para escucharse. Pero negarle la representatividad a otro, deshumanizarle hasta el punto de decir no voy a hablar contigo, eso es algo que no deberíamos tolerar jamás. Todos deberían hablar con todos los partidos que sean legales para exhibir sus diferencias, y esa es efectivamente la esencia de la democracia. Pero creo que estamos naturalizando con una alegría lo de no me siento a hablar con fulanito porque he hecho no sé qué, yo me siento en las antípodas. Usted se sienta y usted, delante de toda España, pasa horas escuchando a quien piensa radicalmente diferente a lo que usted piensa. Palomera. Bueno, por eso la derecha siempre ha establecido como una línea roja que no se abriera diálogo ni con Bildu ni con varios de los partidos que son legales, como tú bien decías, Diego, y están sentados en el Congreso de los Diputados. Yo creo que la coherencia es un valor que en política se agradece. Y se premia en las urnas, y hasta el momento yo creo que esta virtud no se le ha encontrado a Alberto Núñez Feijóo en lo que lleva de liderazgo nacional, y en buena medida lo ha pagado en las urnas, no obteniendo el resultado esperado el pasado 23 de julio, a pesar de que ganara las elecciones, ¿no? Con esa victoria tan amarga, ¿no? Y pírrica para el Partido Popular. Yo en realidad me pregunto de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? Puesto que Alberto Núñez Feijóo o el partido de Alberto Núñez Feijóo ya han hablado con Junts. ¿O acaso no sabemos que hablaron con ellos para la composición de la mesa del Congreso? ¿O no sabemos que estuvieron reunidos con Junts? ¿O no sabemos que llegaron a ofrecer lo mismo que ahora se va a aprobar en el Congreso, que es la utilización de las lenguas oficiales? Es decir, yo agradecería que no nos tomaran... Esto lo ha dicho el propio Feijóo, lo ha dicho esta mañana. A mí Junts me ofreció hacer presidenta de la Cámara a Cuca Gamarra si le dábamos lo de las lenguas oficiales del Congreso. Bueno, es que se lo ofreció el Partido Popular. Aimar, es que se lo ofreció el Partido Popular a Junts, esto. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo hasta el 26-27 de septiembre se le va a hacer muy largo este tiempo. Sabe perfectamente que, salvo sorpresa o milagro laico, no va a obtener los apoyos que necesita para ser investido presidente del gobierno, pero en realidad este quiebro que ha hecho hoy, sabiendo todos los españoles que ha hablado con los independentistas catalanes, tiene mucho que ver con la posición que han manifestado públicamente el sector más duro de su partido y las críticas que han vertido sobre su disposición a hablar con el independentismo. Léase Cayetana Álvarez de Toledo o léase Isabel Díaz Ayuso. Esta misma mañana, en otra emisora, ha dicho que se iba a reunir con Junts. Y sin embargo, a media mañana ha cambiado de opinión. Yo creo que ha encontrado la excusa perfecta y vuelve a esa dinámica en la que cada vez que la izquierda habla con el independentismo está claudicando y traicionando a España, y cada vez que lo hace la derecha lo hace por el bien de España y porque tiene sentido de Estado. Creo que esta música ya la conocemos. Aimar Bretos. Lo dicho, la noticia económica de la noche pasa por la bolsa, por la decisión del principal operador telefónico de Arabia Saudí de comprar el 9,9% de Telefónica. Pasa, por lo tanto, los saudíes pasan a ser los principales accionistas de Telefónica. Hay primera reacción del Gobierno de España, de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno. Javier Ruiz, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Aimar. Y división, o al menos distintos ritmos en el Ejecutivo. Acaba de hablar Yolanda Díaz, mientras el Ministerio de Economía dice: déjennos analizar la operación, es demasiado temprano para pronunciarse todavía. Sí lo ha hecho la vicepresidenta ministra Yolanda Díaz, diciendo: preservar nuestra autonomía estratégica es esencial. España debe asegurar la toma de decisiones en empresas como Telefónica, guardianes de datos sensibles. Y dice, es necesaria una mejor regulación y una protección para evitar OPAs. Debemos proteger nuestro futuro digital. Así que lo que Yolanda Díaz está diciendo es, primero,
frenemos este tipo de operaciones. Segundo, guardemos los datos de los españoles, porque recordemos que Telefónica es propietaria de esos datos sensibles. Bien. Insisto, esto es lo que dice una parte del gobierno. La otra está diciendo, mantengamos la calma, midamos los tiempos y recuerdan una cosa, el Ejecutivo dispone de algo que se llama acción de oro, es decir, ninguna compañía en estos momentos puede ser comprada sin el visto bueno del Ejecutivo, así que se da por blindada esa protección. En cualquier caso, sí. Están las reacciones hasta ahora. Ruiz, por si alguien se ha conectado a esta hora de la noche y se ha encontrado de nuevas con esta noticia que parece realmente económicamente muy impactante. Esta empresa, el operador saudí, ha dicho que no tiene intención de hacerse con el control de Telefónica y que incluso tampoco tiene intención de hacer cambios en la cúpula actual de Telefónica. Claro, lo que está diciendo Arabia Saudí y el dinero saudí es... Poder podemos, querer no queremos. Estamos tomando solo una posición financiera. Lo que ha hecho Arabia Saudí es pagar 2.100 millones por el 9,9% de Telefónica, convertirse de una sola tacada en el primer accionista de la primera compañía de telecomunicaciones de España. Y efectivamente, en el comunicado que remite a la CNMV dice, primero, que no quiere comprar toda Telefónica. Entrecomillamos, dice, no tenemos la intención de adquirir el control o la participación mayoritaria. Y segundo, dice que no va a cesar al equipo directivo. Dice que esta inversión refleja la confianza en el equipo directivo de Telefónica, en su estrategia y en su capacidad de crear valor. Así que, ¿qué está diciendo Arabia Saudí? Estamos aquí para invertir, no para comprar. Pero recordemos qué es y cuánto tiene Arabia Saudí. Recordemos que en tiempos de Rubiales se han comprado la Supercopa de aquí, de España, que nos hemos comprado en Arabia Saudí el golf mundial, se han comprado la PGA, se han comprado todo el deporte del mundo y ahora mismo están en compra de compañías de telecomunicaciones, Telefónica, una de ellas. Así que no lo van a hacer porque no quieren. Otra cosa es que no puedan. Poder, tienen dinero para hacerlo, desde luego. Hasta luego, Ruiz. Un abrazo. Por cierto, entre la economía y la política, la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de competencia, Vestager, danesa, deja su puesto temporalmente en la Comisión porque ella también va a pelear por la presidencia del BEI, del Banco Europeo de Inversiones, igual que Calviño. Va a ser la rival de la vicepresidenta española Calviño para hacerse con la presidencia del BEI, la danesa Vestager. Ángel Villascusa. La danesa Margrethe Vestager, una de las figuras más fuertes de la Comisión Europea, impulsora de sanciones millonarias contra Facebook o Google por más de 8.000 millones de euros, ha anunciado este martes lo que ya se sabía, que se postula como nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones. En un mensaje en vídeo explica que desde ahora es candidata, que renuncia a su sueldo y a su puesto en la comisión de forma temporal hasta que se decida al nuevo presidente. Además de ella y de Calviño, pugna por el cargo el exministro de Finanzas italiano Daniel Franco. Y en nada, en una hora viene a este estudio, al estudio principal de la cadena SER. Media. ¿Hay media? En media hora. A las 11:30. Correcto. Jorge Vilda, destituido como seleccionador de fútbol femenino esta tarde. Primera entrevista esta noche en la cadena SER, en El Larguero, con Carreño. Buenas noches. Hola, Aimar, ¿qué tal? Pues sí, ha sido... A mí me habéis dicho antes que era a las 12. Bueno, te lo han dicho mal, hazme caso. Viene a las 11:30. De hecho, está a punto de llegar aquí y enseguida va a estar en los estudios de Gran Vía 32 y vamos a hablar con él, que es el protagonista del día. Era un secreto a voces, sabíamos que se iba a marchar o que lo iban a destituir, no sabíamos cuándo. Y hoy, en el día en el que se ha reunido el presidente del Consejo Superior de Deportes, representante del Gobierno, con el presidente de la Federación, Pedro Rocha, le ha dicho, a ver cómo van esas medidas y esa transformación que estáis haciendo tan importante en la Federación, y lo primero que han hecho es ofrecer la cabeza de Jorge Vilda, que está claro que no iba a seguir. Así que en un ratito hay mucho que preguntarle, mucho que escuchar a Jorge Vilda, y además Fernando Alonso esta noche también en El Larguero. Hasta luego, Manu. Adiós, Aimar. La ropa para mañana, Jordi Carbó, buenas noches. Buenas noches, pues al igual que hoy hemos podido ir con ropa de verano sin ningún problema, más de lo mismo mañana. Sí que a primeras horas va a hacer un poco más de fresco, pero en general mínimas ligeramente por debajo de los 20 grados en el interior. En puntos costeros del Mediterráneo apenas se bajará de los 25 y después nos espera un día soleado. A primeras horas de la mañana podemos tener algunos chubascos, incluso alguna tormenta en el centro de la península, por ejemplo en la misma ciudad de Madrid, pero duraría poco rato y no nos anuncia un cambio de tiempo, que nadie se asuste. De hecho, gran parte de la tarde de mañana se presenta soleada y como hoy con máximas de 30 a 35 grados en prácticamente todo el país. Donde están sufriendo ahora mismo los efectos de una tormenta gravísima es en Grecia, una tormenta de una potencia enorme
se llama Daniel, está azotando el centro del país, está azotando de hecho zonas que ya se habían visto muy afectadas por los incendios de este verano. Tienen ahora mismo la tormenta perfecta allí. Isabel Villar. Sí, de hecho hay un muerto y un desaparecido. La víctima mortal es un hombre, un ganadero que murió aplastado por un muro que cedió ante la presión del agua mientras alimentaba su ganado. El desaparecido es un hombre de 34 años que intentaba cruzar un arroyo desbordado con su coche, abrió la puerta y lo arrastró el agua. En una de las ciudades más afectadas, Volos, las fortísimas lluvias que llevan cayendo desde anoche han convertido las calles en ríos con calles bajos anegados. Es una ciudad de 150.000 habitantes, en gran parte no tiene conexión telefónica y la policía ha prohibido la circulación. Las previsiones anuncian que seguirá lloviendo con fuerza hasta la tarde de mañana, algo menos el jueves. La tormenta se desplazará hacia la región que pertenece a la capital, Atenas. Este temporal llega después de un fatídico verano con varias oleadas de calor torrido y decenas de incendios. Ayúdanos a entender esto, Carbo. Primero, las imágenes que estamos viendo, hacéis bien, ¿no?, de recordar estos incendios. Aquí lo hemos vivido también, cuando hay incendios y después pasa a menudo en el Mediterráneo, llueve sobre esta zona de incendios, el agua pues circula en superficie, lo que llamamos escorrentía, es decir, agua que no se filtra, y por eso estas imágenes. Pero claro, si a esto sumas cantidades que se aproximan a los 800 litros por metro cuadrado, por cierto, no se han superado el récord de España, que es en Oliva, en noviembre de 1987, 800 litros en solo un día. Pero bueno, las próximas horas, como decíamos, seguirá lloviendo, y es lo que pasa en el Mediterráneo y sus mares, ¿no? El mar Egeo, que es donde está sucediendo todo, está muy cálido, solo hace falta que llegue una borrasca del norte de Europa para que crezcan pues tormentas tan poderosas como las que estamos viendo, que por suerte, pues eso, se alargará unas 24 horas más, pero no mucho más. Carbo, hasta mañana. Buenas noches. Desde que empezó este año nunca habían llegado tantos inmigrantes a Canarias en un solo día como en estas últimas 24 horas. 630 personas en cayucos, y entre esas 630 personas, 126 niños y adolescentes. Y el gobierno de Canarias advierte de que esto es probable que vaya a más en los próximos días y en las próximas semanas. Radio Club Tenerife, Miguel Ángel Rodríguez. Es la cifra más alta en tan solo 24 horas en lo que va de año, una situación que coincide con el aumento estacional en la llegada de embarcaciones debido a la mejora de las condiciones marítimas y que podría incluso repuntar producto de la inestabilidad política, social y económica de los últimos meses en el continente africano. Esa es por lo menos la teoría que ha enarbolado el gobierno canario en la reunión de hoy y en la que coinciden algunas ONG. Este martes el presidente Fernando Clavijo lo ha vuelto a recordar ante el ministro Escrivá. Parece que comparte con nosotros la necesidad de la planificación para poder abordar lo que previsiblemente va a ocurrir. Aunque la situación en el archipiélago no ha llegado al nivel de anteriores crisis migratorias, es cierto que preocupa el acogimiento de los niños que han llegado en las últimas horas y ya los recursos en algunas islas se han quedado cortos. El presidente del Cabildo del Hierro incluso habla ya de hacinamiento. Desde luego hay hacinamiento porque se está exponiendo por cada uno de los habitáculos a un número superior de inmigrantes al número de personas para las que están diseñados esos habitáculos. Desde el Ejecutivo Autonómico se recuerda la importancia de la solidaridad interterritorial a la hora de asumir el reparto de migrantes, filosofía similar a la que defiende España en el seno de la Unión Europea, el reparto equitativo entre los Estados miembros. Este viernes estaremos en Tenerife, hora 25, vamos a emitir una edición especial del programa desde allí, vamos a abordar esta situación que se está complicando en cuestión de días. Si ya se lo dijimos anoche, pero si el viernes quieren estar con nosotros, si están en Tenerife, si nos escuchan desde allí, pueden coger sus invitaciones mañana mismo en Radio Club Tenerife. El viernes, hora 25, a partir de las 9 de la noche, 8 allí en Canarias, desde Santa Cruz de Tenerife. Y hoy les estamos contando en la SER cómo 1 millón de niños en riesgo de pobreza en España, 1 millón, no tiene acceso a becas de comedor. Lo denuncia la ONG Educo. Pilar Orenes, directora general de Educo. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo se explica esto? Bueno, pues desgraciadamente es difícil de explicar en nuestro país. Yo creo que primero tenemos que situarnos en esa realidad de que todavía hay mucha pobreza infantil en España, que estamos hablando de 1 de cada 3 niños y niñas que están en situación de riesgo de exclusión. Y bueno, y esa población no todas reciben la beca comedor, que es clave, ¿no? Solo llegan a un poco más de 800.000 y por lo tanto es de ahí de donde sale ese millón. Niños y niñas con necesidad que no reciben las becas comedor. Ustedes lo que han hecho es un mapa de cómo las comunidades autónomas gestionan estas becas, otorgan estas becas. Y vemos que, por ejemplo, hay comunidades, España se divide en dos. En la mitad de España, más o menos, las comunidades, cuando una familia
cumple los requisitos para obtener esas becas comedor, se le otorga independientemente de que después haya que ampliar el presupuesto, haya que meter más dinero, lo que sea. Pero en otras comunidades, que no son pocas, que creo que son 7, y si no usted me corrige, hay X dinero, una bolsa de dinero, y por mucho que haya más familias que cumplan los requisitos para tener derecho a esas becas comedor, el momento en el que el dinero se acaba, se ha acabado. Efectivamente, ¿no? Ese es uno de los primeros criterios que hemos dicho que hay que revisar en cuanto al cumplimiento de las becas, ¿no? Si el comedor escolar es un derecho subjetivo, hay que asumir que todos aquellos niños y niñas que cumplan con los criterios tienen que tener acceso a él. Si no, hay muchas comunidades autónomas, como estás diciendo, que están hablando de concurrencia competitiva, 7. Es decir, no solamente tienes que tener esos criterios de extrema pobreza o de pobreza, sino que además tienes que competir para poder acceder a él, ¿no? Y es algo de las cosas del sistema que tendría que cambiar. O sea, una competición dentro de la pobreza. Efectivamente, sí. Las becas comedor son un derecho. Las becas comedor son un derecho. Para Educo lo tenemos clarísimo, ¿no? A veces el comedor escolar nos cuesta explicar y hay que entender que es mucho más que una comida saludable al día, que ya de por sí es válido. El comedor escolar es ese espacio del mediodía donde los niños y niñas pueden relacionarse de otra manera, donde aprenden hábitos nutricionales y sociales, donde juegan, donde permiten lanzar con las actividades de la tarde. Es un espacio clave porque la educación no es solamente la que se da en las aulas, sino para ellos tiene que ser parte del proyecto educativo. Entonces, cuando hay niños y niñas que se quedan excluidos de ese espacio del mediodía, lo que está pasando es que no ahondamos en esa equidad que busca la educación y que al final es clave para acabar con la pobreza, ¿no? Hay que asegurar y garantizar que todos los niños y niñas pueden acceder a ese comedor escolar. Una cosa que nos ha llamado mucho la atención analizando este mapa de la desigualdad en cuanto a las becas comedor que han hecho ustedes es que con una misma situación familiar en una comunidad autónoma el alumno puede tener derecho al 100% de la beca comedor y en la comunidad autónoma exactamente de al lado puede no tener derecho a recibir nada. Hay una desigualdad territorial enorme. Sí, efectivamente, ¿no? Nosotros llevamos muchos años trabajando en becas comedor de diferentes maneras, dándolas cuando la administración no llega, trabajando con las familias, con los colegios, y ahora hemos puesto el foco en ese sistema de becas y en esos criterios que hace que sean diferentes, ¿no? En función de donde estés. Y una de las cosas que apuntas es esa gratuidad. Para nosotros, si hay una familia en ese riesgo de exclusión, en situación de pobreza, debe recibir el 100% de las becas. Y hay en muchas comunidades donde esa gratuidad total no existe, y si existe no es por términos económicos, ¿no? ¿En qué comunidades se otorgan menos estas becas de comedor, o las familias en situación de pobreza tienen más problemas o menos capacidad de obtener estas becas? Pues mira, nosotros lo que proponemos son como 10 criterios que son claves y algunos ya lo hemos comentado, ¿no? Y es cierto que hay que ir casi criterio por criterio para ver el análisis de las comunidades, ¿no? Yeah. Entonces, por ejemplo, ¿no? Algo que para nosotros es muy importante es ¿quién dice qué es una familia en situación de pobreza? ¿Cuál es el parámetro con lo que lo medimos? Y hay algo que es muy objetivo, que es nuestra encuesta de condiciones de vida, que es como en España se mide la pobreza y que lo da el Instituto Nacional de Estadística. Ese debería ser el criterio en todas las comunidades autónomas. ¿Y qué es lo que pasa, no? Que ese umbral de pobreza, pues hay comunidades autónomas que lo ponen en otra cifra diferente. Entonces, al final, hay muchas familias que no tienen acceso a ellas porque esa comunidad autónoma ha utilizado un criterio distinto. Y eso para nosotros, por ejemplo, es una de las cosas que además es muy genérico en la mayoría de las comunidades autónomas, ¿no? Solo Cataluña lo utiliza, ¿no? Entonces, bueno, pues es un reto para armonizar y para entender de manera global y armonizada qué es una familia en situación de pobreza en este país. Pilar Orenes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por este espacio. Le enfrenta uno a sus propias contradicciones a la hora de defender la descentralización de competencias, el hecho de que ser pobre o no ser pobre y tener derecho a beca comedor o no tener derecho a beca comedor dependa de nacer o vivir a 100 kilómetros al norte o al sur en el mismo territorio. Exactamente. Deberíamos asumir de una vez por todas lo que significan cifras como las que acabamos de escuchar, ¿no? Que 1 de cada 3 niños estén en riesgo de exclusión en este país, en España,
en el siglo XXI a estas alturas debería, yo creo que avergonzarnos a todos, ¿no? Y reflexionar sobre qué implica luchar contra esto en serio, ¿no? Y establecer unos mínimos de lo que queremos que sea nuestro estado del bienestar. ¿Cuáles son las prioridades, ¿no? ¿Qué mimbres precisan para, si nos parece, que creo que es algo netamente humano, ¿no? Que va más allá incluso de rasgos ideológicos? ¿Nos parece que 1 de cada 3 niños puedan estar en riesgo de pobreza o en la pobreza? Bueno, pues esto implica determinadas cosas en cada programa político, en cada actuación, en cada decisión que se toma, ¿no? Y la beca, la de comedor, pero cualquier tipo de beca, es una herramienta desde siempre que no solo es imprescindible para el llamado ascensor social, sino que es un mecanismo de igualdad y es un derecho fundamental, a mi juicio. Si se nos olvida esto, iremos aceptando y tragando con renuncias que van socavando y van dinamitando el estado del bienestar al completo, ¿no? Sí, yo creo que además este ejemplo lo que pone de manifiesto de nuevo es que el federalismo es la coartada de quienes quieren una España más desigual. Yo quiero una España perfectamente justa en todos y cada uno de sus centímetros, y precisamente por eso creo que la solidaridad no debe ser un valor negociable y que dependa del territorio. Y por eso esa cifra, que es un absoluto escándalo de que 1 de cada 3 niños esté en riesgo de exclusión social, hay que ponerla en paralelo de quienes quieren amnistiar a quienes malversaron dinero público. Y por eso no se puede nunca reivindicar en nombre de la justicia social que quienes malversaron dinero público para una causa fanática... Mezclar ahora el independentismo con lo que estamos hablando me parece sinceramente un poco forzado. Pues no es nada forzado, porque si examinas las comunidades autónomas hay de todo. Pero y algunas que de las que mejor lo hacen a familias que ganan más de 100.000 euros. Pero si no, es que no hay que elegir. Es que si tú a mí me preguntas qué me parece que se le den... Puedo terminar. Si tú a mí me preguntas qué me parece que se le dé una beca a una familia que cobra 100.000 euros, me parece un escándalo moral. Pero precisamente, y quienes... no te lo había escuchado hasta ahora. Lo tengo escrito, luego te lo paso por PDF al móvil. Lo que parece, o lo que resulta inconcebible es que, a pesar de que hay un criterio nacional fijado por el Instituto Nacional de Estadística, como ha dicho Pilar, creo que se llamaba la directora de Educo, no haya un criterio armonizado en el conjunto de las comunidades autónomas para establecer quién es una familia en riesgo de pobreza y quién no. Y lo que es mucho más inconcebible todavía es que haya comunidades autónomas, que está pasando y que es otra de las denuncias de Educo, que aunque son reconocidas por determinadas comunidades autónomas como familias vulnerables, con población infantil en riesgo de pobreza, se les obligue a adelantar el dinero de las becas de comedor, porque esas familias tienen que hacer un desembolso económico que en muchas ocasiones no pueden, por lo tanto tienen que renunciar tanto a la beca como a que sus hijos coman. Esto es lo que es realmente inconcebible. Y luego ya lo de otorgar becas a las familias con ingresos de más de 100.000 euros, es que yo no me atrevo ni a calificarlo, teniendo la situación que acabamos de escuchar a través de Pilar Orenes, que ocurre en este país. A mí me parece, eso sí que es bochornoso. Eso es moralmente inaceptable. Pero Esther, ¿a que tú estás conmigo de acuerdo en que es exactamente igual de bochornoso si esto ocurre en Benamejí, Córdoba, que se ocurre en pero Hernani? Es que esto no sé qué tiene que ver con la malversación, porque lo podríamos que tiene que ver es con el uso del dinero público. Claro, pues el uso del dinero público, todo lo que se ha malversado en la Comunidad de Madrid y se ha sentenciado ya por los tribunales de justicia como corrupción política y, en fin, podríamos enumerar decenas y decenas de casos de corrupción política y de dinero público que se ha ido a los bolsillos de determinados dirigentes o de determinados partidos políticos. Sobre uso de dinero público. El gobierno central ha tenido que suspender finalmente el contrato público que había lanzado para construir con dinero público un nuevo barco de regatas para la Armada que, entre otros, iba a ser utilizado por Felipe VI, por el rey, para competir en las regatas. Casi 2 millones de euros públicos se iban a destinar a construir ese velero. No era específicamente para Felipe VI, pero sí lo iba a utilizar Felipe VI para competir. El PNV, la semana pasada, puso el grito en el cielo, registró una queja y el Ministerio de Defensa ahora paraliza esa licitación pública. 2 millones de euros el barco. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, con la investidura en el aire, en plenas negociaciones y a raíz de la queja del PNV, el Ministerio de Defensa
ha frenado en seco la licitación de este concurso. La intención de la Armada era invertir casi 2 millones de euros en ese nuevo velero de regata para poder incluirlo en la Escuela Naval y también en las competiciones. La idea, nos dicen, era renovar el AIFOS, el velero de la Armada, que tiene ya 20 años y que se está quedando obsoleto. De hecho, el coste de su mantenimiento es muy oneroso, según detalla por escrito la Armada, para justificar la necesidad de construir este nuevo barco de regatas. Ese velero es el que puntualmente utiliza el rey Felipe VI para competir en sus viajes a Palma. Por eso el PNV registró la semana pasada una pregunta parlamentaria dirigida al Gobierno para conocer si veían procedente emplear dinero público para costear una actividad privada del jefe de Estado. La respuesta no ha llegado aún, pero a raíz de esta consulta, el Ministerio de Defensa, lo dicho, ha optado por suspender ese contrato por motivos técnicos, según recogen por escrito, aunque fuentes de defensa admiten a la SER que en el presupuesto del departamento que dirige Margarita Robles hay otras prioridades más importantes. En todo caso, la cadena SER ha contactado también con miembros de la Armada que admiten su malestar, están muy dolidos porque insisten en que este velero de la Armada no es de uso exclusivo del rey. Y me queda tiempo para contar un par de cosas más interesantes, muy interesantes. Por ejemplo, Nueva York, la ciudad, intenta desde hoy poner coto de alguna manera, casi a la desesperada, a los pisos turísticos, los Airbnb, que proliferan como champiñones en las grandes ciudades. Allí en Nueva York tienen un problemón con este asunto y hoy han estrenado una regulación muy estricta contra este tipo de alquileres, Isabel. Una regulación que obliga a los anfitriones a registrarse en el ayuntamiento para conseguir una licencia y al registrarse tendrán que cumplir una serie de requisitos. El principal, se acaba esto de alquilar el piso por días sin que el dueño esté ahí. Si alguien quiere poner en alquiler su piso por periodos inferiores a un mes, tendrá que estar en la casa junto al inquilino todo ese tiempo. No podrá dejarle la casa solo a ellos. Es algo que ya estaba en vigor en la Gran Manzana, pero se lo saltaban muchísimos propietarios. Por eso ahora, desde hoy, tendrán que registrarse con su nombre y apellidos en el ayuntamiento. Además, tendrán que asegurarse de que el inquilino tiene acceso a toda la casa. No vale cerrar puertas para aislar un espacio y acoger como mucho a 2 personas. Si no cumplen, podrán multarles con hasta 5.000. No se puede partir la casa y poner una puerta en medio. Esto que tienen acceso privado, acceso privado, acceso individual. No, esto no se va a poder hacer. Vale. Y lo dicho, como mucho a 2 personas, independientemente del espacio de la casa. Si no cumplen, podrán multarles con hasta $5.000 y las plataformas también se arriesgan a sanciones si amparan alquileres ilegales. Según el New York Times, unos 10.000 apartamentos de Airbnb eran fraudulentos. El ayuntamiento lo justifica, igual que otras autoridades que también han aprobado planes para controlar la oferta. Portugal, por ejemplo, porque el aumento de estos pisos infla los precios de los alquileres y agrava la crisis de vivienda que sufre, en este caso, la Gran Manzana. Y una cosa más, esto ya aquí en España, en el Reina Sofía, se van a poder hacer fotos al Guernica. Hasta ahora estaba prohibido, el nuevo director del Reina Sofía cambia esa norma. Se podrá hacer fotos al Guernica. Pepa Blanés. La nueva dirección del Reina Sofía, con Manuel Segade a la cabeza, va a cambiar la normativa para que los visitantes puedan hacer fotografías al Guernica, el cuadro de Picasso, uno de los reclamos del museo y de los más visitados por turistas y madrileños. En realidad, ya desde el pasado 1 de septiembre, los visitantes que han acudido al museo han podido sacar sus móviles y subir fotos de este cuadro sin ser recriminados por los vigilantes. Eso sí, siempre sin flash para no dañarlo. Esto ha sido siempre una cuestión polémica, pues mientras estaba prohibido, a los famosos que acudían a las visitas privadas sí se les dejaba hacerlo, como fue el caso del actor Pierce Brosnan o de Mick Jagger, el líder de los Rolling Stones. Es una práctica, además, que puede hacerse en el resto de museos del mundo. De momento, el Reina Sofía no ha hecho público todavía esta nueva normativa, ni si hay letra pequeña. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Empezar por lo más difícil. En las vacaciones de verano, los que las tienen se pueden sumergir en los temas clásicos de la literatura universal e incluso hacer analogías más o menos forzadas con la situación actual. Se saca tiempo para ello. Por ejemplo, uno puede leer sagas como los Buddenbrook de Mann o los Thibaut de Martin Dugard, de difícil acceso por su extensión en temporadas de trabajo intenso. Este año se tenía la oportunidad de hacer una inversión en la trilogía balcánica de la escritora británica Olivia Manning. A través de sus más de 1.500 páginas, el lector se va acercando al desastre que avanza poco a poco, mientras la mayoría ciudadana sigue absorta en sus quehaceres cotidianos en los años 30 y 40 del siglo pasado. La primera fase, la del autoritarismo, se inicia casi siempre con la censura, con la prohibición de conferencias, clases académicas, libros, obras de teatro o escenas de cine, con el cambio de nombre de los lugares públicos por motivaciones sectarias.
Luego viene la ruptura de los marcos constitucionales y de la normalidad democrática. Leída a la luz de hoy, esa trilogía poderosa advierte con detalle aquello de que la historia se repite casi siempre, primero como tragedia y luego como farsa. Y a veces al revés, primero como farsa y luego como tragedia. Punto y 25. Venga, lo dejamos por aquí. Lo dejamos aquí por hoy. Diego Garrocho, Esther Palomera, Jesús Maraña. Un abrazo, amigos. Buenas noches. Buenas noches. Cerramos hora 25. Abrimos ya el larguero hoy con invitados de nivel. Javi Blanco, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Sí, hombre, yo creo que siempre hay que escuchar el larguero, pero hoy siempre, con más motivo. No está aquí Manu Carreño porque está ya charlando en la entrevista previa que hace con Jorge Vilda, el ex seleccionador ya femenino, porque hoy ha sido destituido por la federación. Va a estar aquí en escasos 5 minutos conversando con Manu Carreño, y después también vamos a tener la suerte de charlar con Fernando Alonso en esa búsqueda permanente de la victoria 33, la que estamos todos esperando. Pues vamos a compartir también un ratito con él en este larguero que hoy viene completito. Pedazo larguero esta noche. Hasta mañana, señores, descansen. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.